los grupos guerrilleros, los grupos terroristas del ELN y de las FARC siempre tienen paso libre por Venezuela, sobre todo en esa zona terrorista. Los guerrilleros del ELN habrían atravesado, usado territorio venezolano para llegar al Catatumbo. En este caso, usted nos explica que esos refuerzos llegaron desde el Arauca y posiblemente, pues, para cortar camino, habrían atravesado parte de territorio venezolano, ¿no? ¿Qué cree usted que está pasando, pues, allí del lado venezolano? ¿Cree que pudiera estar metida también la mano del régimen de Nicolás Maduro, pues, para que lo ayuden a sostener por un lado y por el otro lado generar inestabilidad en Colombia? Eso es un secreto a voces, que es muy claro y que está pasando desde hace mucho tiempo, José Gregorio. Hablamos de Sí, años atrás. sí. Miren, la región de Arauca, la región de Arauquita, siempre ha sido un territorio que se han peleado las diferentes bandas, inclusive entre en una misma banda han peleado Gentil Duarte y todos esos guerrilleros que ya murieron, digamos, en parte de ese territorio Arauca, Arauquita, que es territorio venezolano, pues se sabe que hay muchísima presencia con cambuches y sobre todo con control de región en esa zona fronteriza desde el lado venezolano. Entonces quiere decir que los grupos guerrilleros, los grupos terroristas del ELN y de las FARC siempre tienen paso libre por Venezuela, sobre todo en esa zona terrorista. Ahora, estimado José Gregorio, vienen a salir entonces, pues evidentemente el régimen de Nicolás Maduro diciendo que es que ha enviado más de 2.000 efectivos hacia la zona para poder hacer presencia y evitar precisamente que estos grupos guerrilleros incursiones hacia el territorio venezolano. Hombre, eso no es nuevo y eso ya lo sabemos que viene pasando hace Claro, muchísimos años, claro. ¿de acuerdo? Sí, Está sí. comprobado Y y hay antes fotografías. de que pasemos a eso, esa presencia militar que mandó Maduro en la frontera, quisiera preguntarle, ¿usted cree que hay alguna complicidad de Gustavo Petro ahí con Nicolás Maduro cuando vemos que en las últimas horas prácticamente le bajó el tono a este informe y él lo que dijo fue que simplemente no hay información concreta? Ay, pues José Gregorio, nosotros sabemos que ellos tienen línea directa para hablarse y para ponerse de acuerdo en muchísimas de las cosas. Gustavo Petro eh, mejor dicho, es amigo de Nicolás Maduro, ¿de acuerdo? Y le ayuda, mejor dicho, ¿cómo se dice eso cuando uno es complaciente con las acciones del otro? Pues eso es Gustavo Petro con las complaciones, con las acciones de Nicolás Maduro. Estamos hablando nosotros de que esto puede ser perfectamente orquestado, consensuado, dialogado entre los dos mandatarios. Y lo único, inclusive Nicolás Maduro tiene muy claro lo que significa manejar un país a diestra y siniestra y controlar absolutamente todo. Pues puede ser precisamente esos consejos y esas sugerencias que le puede estar haciendo el señor Maduro, pues al señor Gustavo Petro, para evidentemente generar este tipo de cosas. Miren, Gustavo Petro tiene negociaciones y tiene comunicación directa con el ELN. ¿Cómo podemos decir nosotros que esto no fue perfectamente planeado desde un principio? ¿De acuerdo? Háganle que nosotros perfectamente entramos después y declaramos conmoción y entonces ustedes me van a facultar a mí precisamente por este conflicto militar poder yo generar la conmoción interior para empezar a decretar desde Palacio. ¿Quién dice que eso no viene a pasar? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿significa hilar fino? Sí, ¿de Sí. acuerdo? Pero sí decimos nosotros, y es muy claro, ese congenio y esa buena relación que hay entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. De hecho, leía hace rato un artículo de la BBC que ellos titulaban que la guerrilla del ELN es una guerrilla binacional y un instrumento de Maduro para influir en Colombia. Sí, Cómo señor. ve eso? ¿Qué opina usted de eso? Así lo están titulando, pues, tanto BBC como otros países, el Clarín de Argentina y Sí, muchos de los otros medios internacionales lo dicen clarísimo, perfectamente. El ELN tiene presencia y tiene tránsito libre entre las dos regiones, ¿de acuerdo? Porque cuando, digamos, se enfrentan al gobierno, perdón, se enfrentan al Ejército Nacional de Colombia, pues salen corriendo hacia la frontera y pasan hacia el territorio venezolano y allá pareciera,
¿de acuerdo? Que tienen un tránsito permitido y sobre todo pues con la bendición de la guardia y como nosotros conocemos pues sabemos que la mayoría de los líderes fuertes del comando central de estos grupos terroristas pues tienen sobre todo vivienda en el vecino país.